Fundación Mincatacama y Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio presenta La Mesa del Valle Huasquino, Sabor a Letras y Territorio, un proyecto del programa Iniciativas Estratégicas Regionales, Región de Atacama. Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco. Comunas huasquinas que se reúnen a lo largo de un río que en esencia nos acoge e identifica en territorio, historia y tradiciones en torno a una mesa que comparte recetas, productos locales y esa costumbre familiar de conversación infinita. Esta gran mesa del Huasco nos convocará y conectará con 12 cultores del patrimonio alimentario provincial y sus historias, llenas de sabor, platillos y productos locales. Huasco, comuna de olas y arenales donde la historia agrícola está medida en el tiempo. Suelos, árboles y frutos son hoy sabores con sello de territorio. El cristalino dulce de membrillo, los aceites y aceitunas del Huasco. Buenos días, yo soy Ramírez por don Andrés, soy Gutiérrez por doña Elvira, y en este mundo que gira los hermanos contamos 10. Lo digo con honradez y también con alegría, porque hoy tengo la osadía de presentarme ante ustedes y en un momento muy breve conozcan mi poesía. Bueno, mi nombre es Oriel Ramírez Gutiérrez, soy escritor, me gusta el verso libre, me gusta improvisar versos también, que por acá por el norte se le llama payadores o payador. Vivo en Huasco del año 1978 y me considero un huasquino más, un huasquino adoptivo. En este momento estamos dando inicio a otro capítulo del programa La Mesa del Valle Huasquino, Sabor a Letras y Territorio, proyecto colaborativo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y Fundación Mincatacama. Vamos enseguida a conocer lo que es el turismo rural de la aceituna, del olivo, de los olivos centenarios. ¿Me sigue, por favor? Buenas tardes, señora Daisy. Buenas tardes, don Ariel. Bienvenidos aquí al olivar. Agradecerle a la señora Daisy que nos haya recibido en su lugar de los olivos centenarios y que nos cuente un poco de cómo comienza su historia aquí en este lugar. Bueno, en primer lugar, un placer de todas maneras recibirlo. Ya un placer estar aquí en el olivar, en medio a la plantación de olivos centenarios. Y le voy a contar que estos olivos, o mi llegada a esta idea de hacer un emprendimiento donde coloco en valor el olivo, nació el 2010, ¿ya? Pero junto con el apoyo de mi papá, ahí comenzamos una idea muy iniciante, una idea de vender aceitunas y aceite de oliva. Pero ahí surgió la inquietud de las personas que llegaban hasta acá a comprar, a querer ver el olivar, a querer ir hasta el olivar y ver los olivos más añosos. Y después quisieron probar aceite, probar aceituna, y por ahí fue naciendo la idea. ¿Cómo llega la familia acá? Bueno, esto es una plantación añosa. Aquí hay olivos de más de 400 años, pero nuestra familia comenzó con un legado que ya habían dejado los españoles y los diaguitas de aquí del territorio, a los que les llegó el olivo de regalo en el tiempo de la conquista, en realidad aquí al anciano de Huasco Bajo, pero nuestro abuelo, don Pancho Roja, comenzó al final del 1800, comenzó con la idea de hacer de esto una actividad para poder comercializar aceite de oliva y aceituna. Entonces él comienza a plantar los primeros olivos en estos sectores, aquí donde nosotros estamos, al final del 1800.
Y en 1920 ya estaban con olivos en producción, haciendo aceite de oliva y aceituna. Entonces, por lo tanto, esto para nosotros y para mí, para mi padre, para mí, para mis hermanos y mi familia en general, llegó como un legado de la familia, de una tradición ya familiar que ha ido pasando de generación en generaciones. Bueno, díganos ahora, señora Daisy, ¿qué rol cumple usted aquí en los Olivos Centenarios? Bueno, yo con mi padre se nos ocurrió la idea de hacer de esto un emprendimiento. Y yo, luego de la muerte de mi padre, seguí yo sola, pero siempre con el apoyo de mis hermanos también. Por lo tanto, yo soy la que administro y soy la que llevo adelante este emprendimiento de mostrar el olivo, sus frutos, sus sabores a turistas y a visitantes. Tienen un rol muy importante como administradora de este lugar. Sí, bien, nos gustaría conocer un poco más del entorno, de los que nos rodean en este momento, vamos, que son... Lo invito a ver algunos de los olivos añosos, que son aquellos que las personas tienen curiosidad de venir a visitar. Vamos. Bien, vamos. Bueno, aquí estamos en el punto cero. Este olivo es muy simbólico para nosotros. Este olivo representa la resiliencia. Se fija que acá tenemos distintos tipos de cortes donde estaban el olivo añoso, el que era más antiguo que estos brotes, pero acá habían entonces los añosos. Este olivo tiene más de 300 años ya, y tiene conteo de anillos, está georreferenciado. Y aquí es importante porque lo hemos clasificado como el punto cero. Aquí, si usted ve, estos olivos están alineados a él. Cuando comenzó la plantación por nuestro abuelo, este olivo ya estaba acá. Eran parte de los olivos, de los primeros olivos que llegaron. Entonces él está alineado con los otros olivos, porque antes tenía que haber habían cultivos, y aquí habían frutillas blancas, habían zapallo, entonces tenía que pasar el buey con el arado, después la carreta para recogerlo, las producciones. Frutos, claro. Entonces, por lo tanto, este olivo ya estaba acá, y ahí se comenzaron a plantar todas las otras plantitas. Entonces, cuando viene el turista, le mostramos las características que tiene el olivo, por ejemplo, la forma. Esto ocurre solo con olivos de más de 200 años, es más o menos suave, ¿ya? Como estos brotes que están acá, que son brotes más nuevos. Pero aquí, cuando los brotes ya son más viejos, esto cada vez es más pronunciado. Ya el olivo se aprieta, es una madera dura, él se va retorciendo. Por lo tanto, este olivo, al ser muy añoso, es totalmente diferente a los otros. Se fijan, los otros tienen un solo pie, tienen un solo tronco, y acá tiene ese, tiene ese, tiene este, tiene ese, y tiene entonces los testigos de los añosos, los que estaban antes. Y también podemos ver que este olivo no tiene una copa tan grande, no es un olivo con finalidades productivas como los otros. Usted puede observar todos esos otros olivos que están para allá, son redonditos, se ponen escaleras, tienen mucha aceituna, o sea, tienen un fin más comercial. Este para nosotros es simbólico, y eso es lo que le pasamos al turista. Entonces el turista viene aquí y ve que este olivo estaba hace muchos y muchos años, lo abrazan, le contamos también un poco, tenemos un relato sobre el cultivo del olivo, de dónde viene, que viene de Greta, Siria, Palestina, en fin, toda la historia del olivo en sí, de lo añoso que es esta especie longeva, y como le digo, no es un olivo con fines de que tenga muchas aceitunas. Entonces es un olivo simbólico, símbolo de paz, de prosperidad, de resistencia. Bien, claramente este es un espacio de educación, ¿ya? También. ¿Vienen niños de escuelas, hay cursos para que aprendan? Sí, ahora con la pandemia quedamos ahí en stand-by, pero aquí siempre en el mes de octubre es una política que tenemos con nuestro padre, que era traer a niños de la escuela, porque mi papá siempre estaba llegado en el tiempo de antiguamente habían colonias, entonces siempre venían colonias para acá, y eso después se acabó. Entonces comenzamos a rescatarlo, y en el mes de octubre es el mes que nosotros invitamos a la escuela, gratuitamente en las escuelas del Estado, y vienen a ver no solo los olivos, sino lo que es una plantación tradicional de olivos que no son monocultivos, donde usted puede observar en el suelo, lo hacemos leer el suelo, porque además esto se complementa con toda una biodiversidad que hay en el suelo, de ortiga, de llantén, de ñible, en fin, para que los niños aprendan todo eso, y
entonces le enseñamos a que tengan un orgullo de esto que es patrimonio, identidad de nuestro territorio, y para que puedan valorar, porque nuestro objetivo, nuestra principal misión es que otras personas como nosotros puedan valorar el olivo y sus frutos, sus sabores, el aceite y la aceituna. Entonces aquí el turista es donde abraza, donde siente y donde dice, wow, el olivo. Y con eso nosotros ya estamos felices. Ese es nuestro objetivo. Se dan por pagado. Claro. Y además que eso es una parte de la educación, pero además motivar a que jóvenes ya, se puedan proyectar. ¿O se interesan? ¿Sí? Claro, en emprendimientos que puedan salir del olivo, porque el olivo tiene la madera de olivo, que se la puedo mostrar, de donde nacen los primeros troncos, tiene el aceite de oliva, tiene las aceitunas, pero hay distintos procesos que pueden hacer. Entonces las personas cuando llegan a ser adultos, muchos jóvenes pueden empezar a tener un emprendimiento que esté relacionado con el mundo del olivo, porque todo este sector bajo de Freirina para acá y un poquito más allá también, de Vallenar hacia acá, hay muchos olivos. Entonces hay una potencialidad muy grande en todo lo que envuelve el mundo del olivo. Le voy a mostrar cómo están los troncos de olivo cuando se desgancha uno. Vamos a ver uno. Vamos a ver. Acá este olivo, cuando vienen los vientos, se desgancha. Nosotros estamos al lado litoral y usted sabe que a veces tenemos marejada. Cuando hay marejada puede caer algún gancho de olivo. Entonces ahí con el peso se desganchan y caen. Entonces hay que después manejar todo esto, hay que cortar lo que es leña, lo que es ramilla para chipear y ahí queda esto, queda esta madera. ¿Y sabe lo que hace la gente? La mayor parte, el 90%, casi el 95%, lo lleva a la panadería y lo quema. Entonces es un pecado. La madera de olivo es tan valiosa en el Mediterráneo que lo ocupan solamente para hacer chapas para los Rolls Royce, para los yates. Es como la madera del palo de rosa para una mesa. Entonces es carísima y aquí se quema. Entonces hay que enseñar y motivar a jóvenes para que esto se deje secar, y nosotros hacemos eso, los dejamos secar y luego entonces cortamos y hacemos tablas de picoteo, tablas para uso culinario, porque la madera de olivo, todo lo del olivo es bueno, pero la madera de olivo es tan dura que prácticamente es antiséptica. Entonces ese tipo de posibilidades los jóvenes tienen que conocer, porque de repente uno de ellos puede decir, yo voy a hacer cucharas de palo, cucharones, morteros, fuentes, ensaladeras o simplemente tablas. Y que este territorio la gente no venga solo porque el olivo va a producir aceituna y aceite de oliva, sino porque va a haber un sinnúmero de otros objetos relacionados a la cultura del olivo. Y esa es la misión. Ese es como sus productos. Claro. Me decía que esos anillos que están dibujados en los troncos son verdaderos mapas, claro. Es una verdadera historia que escribe el Claro, el olivo aquí está, bueno, esto para notar más las vetas requiere de una lija, pero van apareciendo las vetas más oscuras, ya las vetas más claras, y como son todos muy añosos, de más de 100 años la plantación, entonces aparecen los años lluviosos, los años de sequía, sí. los tramos, las pestes, ¿ya? Cuando el olivo estuvo afligido, complicado, entonces ahí van a aparecer vetas mucho más acentuadas. Entonces es toda una historia, e incluso un olivo que está en la orilla del canal tiene otro tipo de vetas porque recibe más agua, y los que están en lugares más áridos o en plantaciones que están en el valle al otro lado del río arriba, donde es más pedregoso, ya entonces tienen también las vetas más, los colores van cambiando y cada uno tiene su propia historia. Es muy lindo, muy lindo. Bonito, sí. Incluso tener a gente que estudia esto del estudio de los árboles, de los años, ya ellos es muy interesante escucharlo, porque ellos les dicen, este año el olivo estuvo con mucha sequía, o por aquí hubieron años en que fueron años muy lluviosos para el valle. Entonces es realmente apasionante. Es apasionante, sí. Sí, muy bonito. Así que es una cosa que hay que valorar. Nosotros valoramos el olivo, sus frutos,
y todo el mundo de oportunidades que ofrece. Oiga, y la aceituna es una sola, de un solo tipo, ¿o hay variedades? No, hay más de 30.000 variedades. ¿Ya? Y muchas más, tal vez. Lo que pasa es que si yo, por ejemplo, consigo, de hecho la sevillana, que es de acá, de Huasco Bajo, llegó de Sevilla, pero tiene características especiales acá, se adaptó, por lo tanto ahora ya es la sevillana de acá, pero también tenemos la manzanilla, hay manzanilla real, manzanilla israelita, manzanilla chilena, que es la manzanilla de Huasco Bajo, pero la manzanilla llegó de España, es una variedad española, entonces se adaptó tanto acá, se trajo en los años después de la caída de la minería, después de la Segunda Guerra, y se introdujo esa variedad junto con la empeltre, pero eso ya adquirió características propias, por lo tanto es una nueva variedad que se llama manzanilla de Huasco Bajo, manzanilla chilena, entonces tenemos variedades propias. Entonces hay muchas, y propias para hacer aceite, otras propias para mesa, otras que viceversa, se pueden hacer las dos cosas. Hay algunas picosas, otras amargosas. Esto es como las uvas, hay distintas cepas, aquí hay distintas variedades y cada una tiene su propio sabor, su propia personalidad. Don Oriel, mire, aquí el turista viene y no se puede ir sin abrazar una especie que nuestro objetivo aquí es que este olivo, que es casi 350 años, pueda llegar a ser un olivo milenario. Nosotros no vamos a estar acá para verlo, pero la idea es de que esto se ponga en valor y las personas puedan vivir esa experiencia, de estar en contacto con eso. Bueno, aquí en pleno desierto de Atacama podemos abrazar un olivo centenario. ¿Ya? Entonces aquí lo ideal es que escuche el silencio, los pajaritos, el agua del canal que se escucha, el viento. Lo invito, pase. Despacito, despacito, despacito. Ahí, bien apegadito para que todo su cuerpo tenga contacto. Ay, qué bueno. Voy a contarle a mis nietos que abracé un olivo centenario. Pero mire, escucha el viento. Escucha, sí. El agua, los pajaritos y la temperatura. Bueno. Maravilloso, ¿ves? Maravilloso. Sí, contacto directo aquí con la naturaleza. ¿Vamos a volver entonces? Muy bueno, muy bueno. Es como relajante. Y además, imagínense aquí abajo, el olivo además es un árbol bíblico. Hay tantos relatos en la Biblia y mire, si usted está acá abajo y ve cómo son añosos, acá se nota muy bien y siente la temperatura. Sí, sí. Frío, ¿verdad? Sí. Mucho más frío que allá. Qué raro, ¿eh? Y por eso que en los relatos bíblicos, y todavía está el monte, el Getsemaní, el monte de los olivos, claro, porque Jesucristo en pleno desierto, una sombra del olivo era valorizada, entonces sentarse bajo la sombra del olivo era muy, muy agradable, muy, muy valorada. Por eso que aparecen tantos relatos de la Biblia sobre los olivos. Aquí vamos llegando a las tomas de agua para regadío, ¿sí? Claro. Aquí, por eso que de allá se escuchaba. ¿Usted escuchaba el agua allá? Sí, sí. Y cuando baja ahí. Entonces estas son las aguas del río Huasco. Y cuando nos toca el riego, colocamos la compuerta y el agua entra. Y ahí los olivos reciben su agüita. En esta época es una época en que ya no se riega tanto, porque ya vamos a comenzar la cosecha, porque no esté tan mojado el piso, para la gente poder... Y ahí baja y se va. Y este es el último canal que no está pavimentado, porque ahora los canales son así. Ah, ¿verdad? Sí. En concreto. Y mire qué maravilla para allá la vegetación. Ese es el tabaco bravo,
que es el que ayuda a evitar plagas. O sea, hay todo un ecosistema ya de las plantas que crecen cuando el agua pasa así. Y este es el último canal y después vaya al humedal. Aguas del río Huasco. Señora Daisy, estamos descansando aquí de un buen recorrido que hicimos por los olivos. Queremos que nos converse un poco de cómo es la cosecha de la aceituna. Esa parte no la hemos tocado bien. Es verdad, y es un periodo bastante largo, desde ahora en mayo hasta agosto, y con algunos altos y bajos también, porque en el campo hay mucha falta de mano de obra, y aquí todavía no están todos maduros porque estábamos comenzando la cosecha, pero si yo dejo este olivo hasta agosto, todo va a estar negro, y la cosecha se hace con escaleras de madera, una a una, se saca un fruto por vez, no se puede golpear, no se puede machucar, porque la mayor parte la vamos a usar para la mesa, para aceitunas ajadas o aceitunas verdes. Las personas van a comer aceitunas negras o aceitunas verdes, porque vamos a separar los colores, y los colores tienen a ver con el tiempo de madurez de la oliva. Entonces las olivas verdes son olivas que todavía no llegaron a su madurez, y después comienza entonces el proceso de pasar por morado, hasta llegar a negro. Y las olivas va a depender de la cosecha de qué es lo que queremos. Si queremos para hacer aceite, entonces dejamos las chicas para el aceite y las grandes para la mesa. Y las personas que cosechan son cuadrillas que nosotros tenemos una que es de Freirina, que siempre ha sido y va de generación en generación, y era el oficio que aquí todas las personas dependían del cultivo, y ahora no, pues ahora se nos van a la minería, pero antiguamente las familias completas se dedicaban a la cosecha de aceituna, y tienen que saber, porque tienen que mover escaleras muy altas, y ellos dicen que no hacen tanta fuerza, porque en realidad lo que buscan hay un equilibrio ahí de saber hacer la fuerza. Además es en invierno, es frío, es helado, es húmedo, entonces es un trabajo bien sacrificado. Pero, ¿y no ocupan máquinas para la cosecha de aceituna, no? En los olivos de monocultivo, ahora sobre todo en la zona central y algunos de aquí del sector de Longomilla, por ahí los olivos esos que son monocultivos, ahí usan máquinas, porque son olivos chiquititos, entonces el tronco es fino y y lo mueven. Y hay personas que también usan una manito, ¿ya? Una manito que tiene vibración, y con esa se caen, pero esos son solo para la producción de aceite. En cambio para la mesa no se pueden golpear. Bueno, para el aceite también no es bueno que se vayan a golpear, porque el fruto se daña, el fruto queda roto, y ahí empieza un proceso de descomposición, y eso va a reflejar después en un extra virgen o un aceite virgen nomás, o corriente, porque hay clasificaciones también de la calidad. Entonces hay que cuidar mucho el fruto, y lo ideal es sacarlo con la mano. En estos olivos, sobre todo, que son aquí todo es tradicional. Aquí el riego es tradicional, no es riego goteo, la cosecha es tradicional a mano, y la comercialización de los frutos también son tradicionales, porque no usamos química, no usamos soda cáustica, usamos solo procesos de fermentación natural con sal, agua y sal. Y el aceite de oliva también usamos proceso tradicional con molienda en piedra italiana y prensa hidráulica italiana. Entonces prensado frío, todo natural. Una pregunta, señora Daisy, ¿qué hacían en su familia al terminar la cosecha? Bueno, ¿Cada uno para su casa? No, es muy bonito, y es una tradición, que mi abuelo lo hacía. Nosotros somos una familia cristiana. Mi abuelo yo siempre lo voy a admirar mucho, porque él fue un hombre que cuando creció, muy pequeño, él cuando tenía 7, 8 años, él iba al cerro, y él era encargado de cuidar los burros.
con sus aparejos. Entonces, para los piquineros, para los mineros, para allá. Y él, entonces, y eso era porque él era hijo natural. Y en ese tiempo los hijos naturales le decían guacho. Claro, sí. Era guacho. Entonces, él iba para allá y después y el pago era un pan. Entonces, de un día para otro, él dormía abrigado a los burros. Entonces, cuando bajaba, alegre ya de que veía el verdor del valle, llegar a la casa, era hijo único, y cuando llegaba acá al llano, iba otro grupo subiendo y le decían, oye, préstame el guacho. Entonces, por lo tanto, le tocaba ir de nuevo y él ya sabía que era duro. Entonces, por eso nosotros siempre admirábamos cómo él fue creciendo de ser tan carente, tan vulnerable a tanta cosa, porque además después, por ser guacho, como le decían antiguamente, no pudo estudiar. Él era analfabeto. Además, después se convirtió al cristianismo, como le decía, que somos de una familia cristiana, y en ese tiempo el cristianismo para los canutos también era muy, muy discriminante. Entonces, él era guacho, él era analfabeto y era canuto. Entonces, eso era, pero ya sin ninguna chance. Y él consiguió, por aprender cuando iba con los burros, aprendió mucho de minería. Entonces hizo su fortuna. Después llegó a ser un hombre que a los 22 años pagó a una profesora para poder alfabetizarse. Y de hecho llegó a ser uno de los primeros alcaldes de Huasco después. Pero lo que más admiro es de que él visualizó, fue visionario al ver que el olivo podía, en una época en que se visualizaba la Primera Guerra Mundial, dijo va a faltar alimento y plantó olivos. Entonces en la Segunda Guerra Mundial él ya tenía muchos olivos y esto sirvió de modelo para plantar olivos en Arica, en Ovalle y en la zona central. Entonces él, al ser religioso, cuando termina la cosecha, mantenemos hasta el día de hoy la tradición de hacer una acción de gracias por la cosecha. Entonces se hace un almuerzo, se hace un asado con los trabajadores, con la familia, juntos. Y cuando inicia también hacemos un pedido de oración para que esa cosecha sea bendecida, esta cosecha que se inicia. Y al final terminaremos con un asado. Y el año pasado, por pandemia, preparamos una caja. Y cada uno de ellos se la llevó a su casa, donde va pollo, carne, bebida, va durazno, el tarro durazno con la crema y todo lo demás, que es lo que nosotros hacemos al final de la cosecha. Y eso es un momento muy bonito. Tenemos imágenes, tenemos fotografías del tiempo que mi abuelo al final compartía con toda la gente, y las cosechas antes eran mucha gente, unas 20, 25 personas que estaban cosechando en un predio. Entonces es una tradición bonita que mantenemos de dar acción de gracias, además de ser una familia de descendencia de diaguita, porque mi abuelo era de madre de origen diaguita. Entonces también influyó eso de que él juntó esto del año, del inicio de las cosechas, de una tradición también ancestral. Qué bien. Sí. O sea, se mantiene la tradición. Se mantiene, bueno. Es muy bonita. Y respecto a eso mismo, ¿usted piensa que en el futuro se va a mantener la misma tradición? Sí, es un desafío. Nosotros, así como mi abuelo plantó olivos, él debe haber pensado, ¿será que mis hijos los van a continuar? Y mi padre continuó con sus hermanos y sus hermanas, y nosotros también continuamos. Entonces yo tengo la esperanza de que mis hijos también se interesen y también puedan valorar esto, y que pueda... y mire, y sabe que si no es la familia, no importa. A veces yo tengo una tía que vive muy lejos y es la última de las hijas de mi abuelo. Y yo le decía, tía, usted pucha sus olivos, ¿qué va a hacer un día? Porque ellos viven lejos, fuera de Chile. Me dijo, no te preocupes, porque cuando uno se va, todos nos vamos y no nos llevamos nada. Y Dios busca a alguien que compra, porque ese alguien está en la hora que ese alguien va a cuidar. Entonces va a llegar alguien que tal vez, si no son mis hijos o esto se acaba tal vez de la familia. Lo importante es que el olivo tenga que permanecer, el patrimonio tenga que permanecer en el tiempo y llegue a estar en este territorio que es de nuestra identidad local, no es una cosa de familia. Si bien nosotros fuimos bendecidos por ser una familia que nació bajo el olivo, pero esto es más allá de una familia, es de un territorio.
Una pregunta, ¿cuál es para usted la importancia del patrimonio alimentario como tal y la degustación? Bueno, muy, muy importante. De hecho, nosotros tenemos olivo y toda esta producción, todo este cultivo y esta valorización no se reflejaría en una forma práctica llevándolo a las personas. Y eso es a través de los sabores. Y los sabores son del aceite de oliva y de las aceitunas. Los distintos procesos que podemos tener de las aceitunas, donde vamos a vincularlas con los otros productos del valle, ¿ya? Para nosotros es súper importante la sustentabilidad, pero de verdad, así de que nuestros frutos se puedan vincular con el queso de cabra, que de repente acá podamos tener, y de hecho hacemos actividades culturales donde muestras gastronómicas de patrimonio alimentar, donde se pone en valor la churrasca con el charqui, con el aceite de oliva, con la aceituna, El dulce de membrillo. el dulce de membrillo, hay muestras de pajarete, en fin. Entonces, para nosotros es súper importante, y eso es sustentabilidad, dar a conocer los otros productos que hay en el valle, cosas de que el visitante cuando venga diga, pucha, aquí no solo vengo a buscar aceite de oliva, sino que puedo llevarme un dulce de membrillo, puedo llevar un pajarete, o puedo motivarlo a que suba al valle. Es importante lo que usted está diciendo, porque el patrimonio debe mantenerse, y usted lo dice y lo hace con una sencillez tal que uno la entiende, pero inmediatamente. ¿Ah? Es que sabe es muy agradable conversar con su es que persona sabe que respecto a eso. el patrimonio alimentar es una cosa de nuestro territorio. O sea, si yo estoy nosotros estamos al lado del mar, entonces yo tengo una presencia de los frutos del mar, de los pescados. Estamos a pocos kilómetros que en el día yo puedo estar acá y puedo estar en el mar y puedo estar allá arriba en Alto del Carmen o allá en el Tránsito, en San Félix. Y allá los frutos son diferentes, pero ¿por qué no hacer todo? ¿Me entiendes? Que todo se vincule, porque es nuestro territorio y el patrimonio alimentar, somos tan diversos en este valle, somos un valle pequeño, pero somos tan ricos en patrimonio alimentar, tenemos tanta riqueza, y esa riqueza tenemos que saber cómo vincularla. Y eso es sustentabilidad, porque al final eso va a dar bienestar a la gente que vive en el campo, que vive a través de la agricultura familiar campesina, que tiene frutos, que tiene cultivos, y eso es saludable, eso es bueno, nos hace bien para la salud y hace bien para la gente que vive, porque aumenta sus ingresos, porque hace que haya un arraigo por la tierra, por lo nuestro, y así lo valorizamos. Entonces es simplemente poner en valor lo que nosotros ya sabemos, lo que ya nos gusta, que sabemos que tenemos y que es rico, con historia, con tradición. Entonces no cuesta, es fácil. Podríamos degustar, ¿eh? Vamos, ya sí podemos degustar. Le voy a mostrar entonces acá lo que hacemos con los turistas, porque acá hacemos catas y degustaciones. Hacemos este turismo rural de experiencia, de sabores, valorando el olivo, pero no puede faltar la degustación. Entonces ahora los invito a probar esta fusión de los frutos del olivo con los otros elementos de nuestro territorio. ¿Vamos? Bien. Vamos. Ya, don Ariel. Llegamos aquí. Aquí tenemos la mesa de los sabores. Muy bueno, se ve bonito, ¿eh? Apetitoso. ¿Usted nos podría explicar? Porque yo veo que hay varios platos con sus distintas cosas. Bien, aquí tenemos las aceitunas y tenemos el aceite de oliva. Y las aceitunas en sus distintos momentos de crecimiento y procesos, porque acá la tenemos como va a la salmuera madre en agua y sal y fermentación natural. Todos nuestros productos son fermentación natural en cuanto a las aceitunas. Entonces aquí está guardada así y luego ahí se transforman y queda esto también, que acá la aceituna está sajada, la misma la hemos sajado y con los cambios de agua pura de la llave se va oxidando naturalmente y se va poniendo negrita, y ahí le echamos la sal al 2%. Entonces tiene muy poca sal, en cambio acá ya tiene 6-7%, la guardamos al 10%, pero después va bajando. Y acá está solo al 2%, entonces súper saludable. Y acá está el fruto verde. Cuando seleccionamos los tamaños también seleccionamos los colores.
de acuerdo al tiempo de no es madurez. que maduren verde. No es que haya también un árbol de aceitunas verdes, no, ya. es la misma variedad, aquí son todos sevillanos y hay un momento de crecimiento y acá entonces está el fruto verde y esta tiene vinagre, porque el verdor es como si usted va a comer cualquier fruta verde, el olivo es un frutal y tiene frutos, sus frutos son las olivas, entonces cuando está verde es áspera, amarga. Súper Pero amarga, sí. mucho más amarga y áspera, así, dura, entonces con el vinagre y la salmuera, Se afirma. claro, y tiene que estar en fermentación, por lo menos 6, 7 meses. Y va a depender del clima también. Ahora con cambio climático también tenemos otras cosas que de repente nos sorprenden. Y acá tenemos la aceituna chiquitita, la aceitera, que son las manzanillas, y aquí está con queso de cabra y aceite de oliva. ¿Ya? Y cebolla también, cebolla. Y acá tenemos, que es lo muy típico, el queso de cabra con charqui y aceite de oliva. ¿Ya? Esto es típico de nuestro territorio, de cuando los pirquineros entonces o los crianceros, ya sea no solo de cabra, sino que antes también era de ganado, iban al cerro y llevaban entonces las aceitunas chicas porque eran las más baratas. Ya las grandes se vendían, entonces las chicas se llevaban la aceituna chica con la cebolla y allá se cortaba nomás, se apretaba y el quesito de cabra y listo, estaba listo el lunch. Listo el cauceo. El cauceo. Y acá tenemos también, por lo que se hacía en el cerro, también aquí con mucho aceite de oliva, el charqui con cebolla. Charqui con cebolla. ¿Ya? Típico de nuestros territorios. Entonces yo lo invito a que pruebe primero un quesito o una aceituna, comencemos por la aceituna y luego vamos por allá. Antes de empezar a degustar, me gustaría agradecerle la atención que usted tuvo para con nosotros, las explicaciones muy didácticas y gracias por enseñarnos tantas cosas. Yo personalmente desconocía varias partes de la cosecha de aceituna, de los olivos mismos, de los olivos centenarios. Yo tenía otra idea respecto de eso. Usted me la ha aclarado totalmente y, como dije recién, muy didáctica. Un placer, pues. Así que ahora... Y que pueda servir de inspiración de todas para maneras. su obra. Exactamente. Bien, ya pues, vamos a probar. Pruebe primero estas suavecitas que son las aceitunas sajadas. Yo lo voy a acompañar. Esta tiene solo agua y sal. Se sajan a mano. Ahora ya también en máquina. Exquisita. Muy buena. Esta que yo creía que maduraban en el árbol. No. Y estas muchas personas dicen, pero esta es la de azapa. En cualquier lugar del mundo las aceitunas cuando están maduras uno las guarda en salmuera y comienza la fermentación porque la oliva tiene azúcares. Entonces comienza un proceso de fermentación que queda un agua morada. Entonces son los taninos. Y eso entonces va haciendo que el fruto quede de negro, queda morado. En cualquier lugar del mundo. Todas las aceitunas se consumen amargas. Pero Chile es único. En Chile los sabores tienen que ser más suaves. Por eso que están estas que son las sajadas. Pruébela, muy rica. Entonces no es solo en azapa, en cualquier lugar del mundo. Y esta entonces es separamos por tamaño y esta es la extra huasco. En salmuera, nada más fermentación natural. En azapa se llama azapa por el valle, sí. Pero son las mismas olivas variedad sevillana. Acá se llama huasco por el valle. Bien, mientras estamos degustando, ahora nos vamos a despedir agradeciendo una vez más a la señora Daisy y esperando que este encuentro o este programa haya sido de su agrado, que les guste y que les haya sido provechoso también las cosas que estuvimos viendo, estuvimos aprendiendo. Así que me despido y espero vernos en una próxima oportunidad. Claro que sí, va a ser un placer. Muchas gracias por su visita, por acompañarnos en este camino del patrimonio alimentar y cultural. Desde Olivos Centenarios, con nuestra invitada Daisy Rojas Marín, que nos abrió su espacio dedicado al patrimonio alimentario, turismo e historia aquí en Huasco Bajo. La huella de su familia se ve reflejada en la mantención de la tradición olivera
manteniendo su esencia, sobre todo si se ha traspasado de generación en generación, aportando a la mesa huasquina de muchas familias, donde nos convocamos y nos reunimos reafirmando nuestra identidad y nos hacen revivir el pasado ancestral. Es así como cada rincón del Valle del Huasco tiene un sinfín de elementos como manifestaciones identitarias que nos mantienen arraigados, conscientes de cada territorio y conectados a nuestros antepasados. Cada protagonista y su historia en La Mesa del Valle Huasquino con sabor a letras y territorio. Proyecto de colaboración entre Fundación Mincatacama y Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Atacama.